El sol del mediodía caía profundamente sobre la ciudad cuando ocurrió lo impensable. Las sombras eran cortas, la luz era dura y todo parecía funcionar con la precisión indiferente del mundo que sigue girando aunque algunos corazones se estén rompiendo. En la puerta del juzgado, en ese instante que separa legalmente una vida de otra, Mirabel sintió que algo dentro de ella se apagaba para siempre. No lloró, no tembló, no titubeó. Simplemente dejó la carpeta de documentos bajo el brazo, se acomodó el cabello detrás de la oreja y caminó hacia la salida sin pronunciar una sola palabra. Y fue entonces, justo cuando su exmarido creyó que ella se marcharía a pie, derrotada, que un coche negro, brillante y lujoso se detuvo frente a ella con una suavidad casi felina. La ventana trasera descendió, revelando el rostro sereno de un hombre al que muchos jamás hubieran imaginado verla acercarse. Sin mirar atrás, sin despedirse, sin dar explicaciones, Mirabel abrió la puerta y se subió al coche del millonario. Y la vida de todos los que la conocían cambió para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que todos merecemos un nuevo comienzo, dale like al video, comenta, comparte y suscríbete al canal Rincón de la Bondad. Ayuda a que más personas encuentren historias que sanan el corazón. La historia de Mirabel comenzó mucho antes de esa escena que muchos comentarían con incredulidad. Ella había sido una mujer de silencios profundos, de luchas internas, de sacrificios invisibles. Durante años había vivido al lado de Ramiro, un hombre que, aunque alguna vez fue amable, se había vuelto rígido, frío, distante y obsesionado con hacerla sentir pequeña. La casa que compartían durante el día siempre parecía demasiado iluminada, demasiado expuesta, como si la luz revelara todas las grietas de una relación rota que ambos fingían mantener en pie. Mirabel, que siempre había creído que el amor era una fuerza capaz de soportarlo todo, se vio un día despertando con una certeza dolorosa: había dejado de existir dentro de su propio matrimonio. La rutina, las palabras hirientes, las ausencias, los silencios, todo había formado un muro que ella ya no podía atravesar. El divorcio fue inevitable. Pero nadie imaginó que sería ella quien lo pidiera. Nadie sabía de sus noches sin dormir, de sus días sin voz, de sus lágrimas que caían solo cuando el sol estaba alto y Ramiro estaba fuera, para que nadie sospechara su tristeza. Cuando la resolución finalmente llegó, Mirabel no sintió alivio. Sintió un vacío insondable, como si hubiera entregado una parte de sí misma para poder continuar. Y era verdad, esa versión rota y sumisa murió cuando firmó el papel. Lo que casi nadie sabía era que, desde hacía meses, alguien más había visto su deterioro emocional. Alessio de Arben, un empresario que visitaba frecuentemente la cafetería donde Mirabel trabajaba por las tardes para ganar un ingreso extra, la había observado sin intención de juzgarla. Solo veía a una mujer con una luz interior hermosa, pero desgastada, como una vela cuya llama está a punto de apagarse. Alessio era un hombre de inmensa fortuna, dueño de empresas, hoteles y fundaciones, pero nada de eso parecía importarle cuando se sentaba en esa mesa al mediodía, siempre en el lado donde la luz del sol entraba suavemente filtrada por los ventanales. No hablaban mucho, pero lo suficiente como para que él percibiera una tristeza profunda escondida detrás de la sonrisa amable de ella. El día del divorcio, él esperó. No sabía si ella aceptaría subir a su coche, no sabía si ella confiaría en él. Solo sabía que quería estar allí. Por si ella caía. Por si ella necesitaba un refugio. Por si ella, por una vez, aceptaba ser cuidada. Cuando Mirabel se subió al coche, la ciudad continuó girando sin saber que en ese instante se estaba tejiendo una de las historias más humanas y transformadoras de los últimos tiempos. No hubo palabras al principio. Alessio simplemente pidió al chofer que avanzara despacio por la avenida. Mirabel apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos y respiró. Sintió por primera vez en años que no tenía que explicar su dolor. Él no preguntó nada. Él simplemente estuvo ahí. Los días siguientes no fueron fáciles. Mirabel enfrentó los comentarios, los juicios, los rumores. Algunos decían que siempre había estado interesada en el dinero, otros aseguraban que había planeado todo. Pero ninguno de ellos conocía la verdad. Mirabel estaba rota, pero había encontrado un espacio seguro donde recomponerse. Alessio nunca le prometió nada. Solo le ofreció tranquilidad, un lugar donde pudiera pensar, sanar,
reencontrarse. La invitó a trabajar en una de sus fundaciones dedicadas a ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Allí, durante el día, bajo el calor del sol, Mirabel comenzó a ver cómo otras vidas también habían sufrido. Y en ese reflejo doloroso encontró poco a poco la fuerza que había perdido. Los desafíos no tardaron en aparecer. Ramiro, herido por el orgullo, comenzó a perseguirla con reproches, llamadas, mensajes. No quería recuperarla por amor, sino para recuperar el control que sentía que había perdido. La presión social también aumentó. Los periódicos sensacionalistas publicaron fotos de ella subiendo al auto de Alessio, inventando historias que jamás ocurrieron. Algunos amigos se alejaron, otros la culparon de ser la causa de su propio sufrimiento. Pero Mirabel, aunque temblaba muchas noches, aunque dudaba de sí misma, aunque sentía miedo de confiar de nuevo, decidió continuar caminando hacia adelante. Un día, mientras organizaba archivos en la fundación, encontró una caja que contenía cartas de mujeres que habían escapado de relaciones destructivas. Las leía bajo la luz intensa del mediodía, sintiendo en cada palabra el eco de su propia experiencia. Y algo dentro de ella comenzó a despertar. La Mirabel silenciosa se convirtió en una mujer que hablaba con firmeza, que ayudaba con pasión, que escuchaba y entendía sin juzgar. Aquella luz apagada empezó a crecer otra vez, lenta pero imparable. Alessio, por su parte, se mantuvo a su lado sin invadir su proceso. Él admiraba su valentía, su sensibilidad, su capacidad de sanar a otros aun cuando ella misma estaba aprendiendo a recomponer su corazón. Y aunque se estaba enamorando de ella, decidió no decírselo. Prefería ser su apoyo antes que su presión. La transformación de Mirabel se volvió evidente para todos. Incluso Ramiro notó que la mujer que había despreciado ahora caminaba con una seguridad que jamás había mostrado a su lado. Un día la buscó, no para recuperarla, sino para pedirle perdón. No porque la amara, sino porque finalmente entendió el daño que había causado. Mirabel lo escuchó bajo la luz del día, sin sombras, sin temor. Y sin rencor. Cerró un ciclo sin necesidad de odio ni venganza. Esa misma tarde, cuando regresó a la fundación, Alessio la estaba esperando. La invitó a dar un paseo en el jardín que se extendía detrás del edificio. El sol brillaba con fuerza sobre los árboles, creando destellos cálidos en las hojas. Mirabel le contó lo ocurrido con Ramiro, y por primera vez en mucho tiempo dijo en voz alta que se sentía libre. Alessio sonrió con ese gesto suave que él tenía cuando algo lo conmovía de verdad. Y entonces, sin grandes discursos, sin dramatismo, solo con una sinceridad profunda, le confesó lo que había guardado durante meses, que ella había transformado su vida, que admiraba la fuerza con la que había renacido, que la veía como la mujer más valiente que había conocido. Mirabel lloró, no por tristeza, sino porque por primera vez alguien la veía completa, valiosa, digna. El amor no surgió de forma repentina, sino como el día, con luz clara, progresiva, inevitable. Y ella, que alguna vez pensó que jamás volvería a abrir su corazón, se permitió sentir de nuevo. No por necesidad, sino por elección. La historia de Mirabel se convirtió, sin que ella lo buscara, en un recordatorio de que nadie debe quedarse donde no es amado, y que incluso las despedidas más dolorosas pueden llevarnos hacia los encuentros más hermosos. Su vida, que antes estaba marcada por sombras, ahora caminaba bajo un sol radiante que iluminaba todo con una claridad nueva. Y si esta historia tocó tu corazón, interactúa con este video, da like, comenta, compártelo y suscríbete a Rincón de la Bondad. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo historias que sanan, inspiran y acompañan. Antes de terminar, cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Mirabel descubrió que la vida no siempre te explica por qué las cosas se rompen, pero a veces te sorprende mostrándote que, después de tanta oscuridad, existe una luz cálida esperando por ti. Y entendió, finalmente, que marcharse sin decir nada no fue un acto de huida, sino de valentía, y subir al coche del millonario no fue un escape, sino el comienzo de una vida donde por fin era tratada con respeto, cariño y dignidad. Una vida donde el sol del día iluminaba su renacer y donde su corazón, finalmente libre, pudo volver a amar.